Shalom Obraja, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Bereshit, Beshat Tová Mutzlachat, que comencemos nuevamente el ciclo completo de la lectura de nuestra Torá, que tengamos buena vida, buena salud, buen sustento y buena capacidad de estudio. Perashat Bereshit registra la primera ofrenda, Corbán, de sacrificios mencionada en la Torá. Son Caín y Hebel. Aunque varias fuentes midrashicas ya indican que Adán, su papá, había ofrecido Corbanot incluso antes. Muchos escritores han señalado que estos sacrificios como evidencia concluyente contra la controvertida opinión del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, con respecto a la naturaleza de los sacrificios según la concepción judía. El Rambam habla en Moreh Nevuchim, en su Guía de los Descarriados, en su tercera parte, capítulo 46, y dice que el Rambam afirma, que Dios requería el orden de los sacrificios simplemente como una concesión necesaria al concepto religioso dominante del ritual de los sacrificios. ¿Solo porque Am Israel se había acostumbrado a la práctica pagana del sacrificio de animales? Arriesgado el Rambam, pero así lo dice. Entonces el Todopoderoso se sintió caballejol, si así podríamos decir, obligado a imponer tal sistema para Bnei Israel. La noción de adoración de los Korbanot se había arraigado tanto que Hashem no podía esperar que la nación adoptara un sistema religioso sin él. Este enfoque del Rambam, obviamente revolucionario, se ha enfrentado a las duras críticas de muchísimos escritores posteriores. El más famoso de Rambam, el más famoso es el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, en su comentario al Humash Vayikra. Entre las pruebas más convincentes presentadas contra la posición de Maimónides se encuentran las ofrendas precisamente de Caín y Hebel, que vivieron antes de que surgieran las ideas paganas y por lo tanto antes de la proliferación de la noción del culto de los Korbanot. El Ramban y otros, Rabbi Moshe ben Nachman y otros, defienden el valor esencial de los Korbanot, que poseen un significado e importancias religiosos inherentes y no son simplemente una capitulación necesaria a la práctica pagana, como explicaba Maimónides. Así dice el Ramban en su comentario a el comienzo de Sefer Vayikra, en el capítulo 1, al comienzo del versículo 8. Entre las pruebas más convincentes presentadas contra la posición del Rambam se encuentran las ofrendas de Caín y Hebel, como decíamos, que vivieron, dice él, mucho antes de que surgieran las ideas paganas y por lo tanto antes de la proliferación de todo este culto sacrificial. Entonces, eventualmente, el Ramban sostiene que todo esto es más trascendente de lo que explicaba el gran Águila y entonces defiende el valor esencial de los Korbanot. Se han hecho muchos intentos para defender el punto de vista del Rambam, de todas maneras. El Abarbanel, Don Itzhak Abarbanel, en su introducción a Humash Vayikra, también, que es el libro de los Kohanim, que habla de los Korbanot, no acepta el enfoque del Rambam, de Maimónides, pero, sin embargo, presenta una posible explicación para responder a los desafíos que se le plantean. Él afirma que el Rambam acepta la opinión del Ramban y otros de que los Korbanot poseen un significado inherente, incluso antes de que los paganos utilizaran los rituales de sacrificio como parte de su adoración idolátrica. Los sacrificios, dice Abarbanel, eran un medio valioso para lograr la cercanía, la proximidad con el Todopoderoso. Lo que preocupaba al Rambam es por qué Hashem eligió específicamente este medio de lograr la cercanía, independientemente de cómo se explique la eficacia de los Korbanot. Hay otras formas de alcanzar el mismo objetivo de manera mucho más efectiva, más, obviamente, a través de la oración, de la tefilá. ¿Por qué entonces ordenó el Todopoderoso un elaborado e intrincado sistema de Korbanot sin instituir un sistema paralelo de tefilot? De acuerdo con el Rambam, la ley de la Torá requiere tefilá, pero solo cualquier expresión breve en el transcurso de un día, a diferencia de un ritual litúrgico específico establecido por Hazal. Esta es la pregunta que el Rambam busca resolver con su teoría. Una vez que los sacrificios se convirtieron
en una parte tan integral de la percepción humana del ritual religioso, ganaron un papel destacado dentro del sistema más amplio de la Torá y de las mitzvot. Muy bien, es esta cuestión que el Rambam busca resolver con su teoría. Bien, esa es la idea que estamos tratando de manifestar. En conclusión, citamos aquí una observación importante de Rav Shimshon Rafael Hirsch en su comentario a la historia de Caín y Abel. De hecho, el Rav Hirsch Zatzal ve las ofrendas de Caín y Abel como una prueba concluyente contra la teoría del Rambam, aunque no menciona al Rambam por su nombre. Sin embargo, él agrega que aquí, en la primera mención de los korbanot de la Torá, vemos no solo evidencia de su valor y eficacia inherentes, sino también que esta eficacia no es absoluta. Caín y Abel trajeron ofrendas, pero Hashem solo aceptó una. Esto también refleja un punto crítico con respecto a nuestra perspectiva sobre los korbanot. Las ofrendas, dice Rav Hirsch, las ofrendas rituales al Todopoderoso son efectivas solo en la medida en que van acompañadas de una sincera devoción religiosa. Independientemente de cómo se entienda por qué Hashem rechazó la ofrenda de Caín, que el mismo Rav Hirsch propone un enfoque interesante, claramente había algo que le faltaba en su sinceridad. Por lo tanto, la prueba del valor inherente de los korbanot también prueba la limitación inherente de los korbanot y de todo ritual religioso. Rav Hirsch, con su aguda percepción, dice: los rituales no hacen magia. Debemos realizarlos con un deseo genuino de servir al Todopoderoso, observar sus leyes y seguir el camino de la bondad y de la piedad irrestrictos. Shabbat Shalom Umevorach. Gracias por acompañarnos.